¿A qué atribuye entonces la polémica generada por sus palabras? Bueno, en origen lo que tenemos es un bulo, es decir, lo que tenemos es una empresa, en primer lugar, vinculada al lobby de las grandes empresas cárnicas, que distribuye esta información a todo el tejido de las grandes empresas cárnicas, manipulando directamente información aparecida en esa entrevista de The Guardian, publicada bastantes días anteriores, para generar eso, pues lo que hoy en día estamos tan acostumbrados, desgraciadamente, en política, que es esta idea de lanzar un bulo, difundirlo y tratar de deteriorar la imagen del adversario. Esto se hizo una bola, se sumó gente que se opone a este gobierno, o que se opone por lo menos a una parte del gobierno, y que todos ellos antepusieron, sin lugar a dudas, los intereses partidistas por encima de una búsqueda de la veracidad, primero sobre mis palabras y segundo sobre el problema más importante, que es lo sustantivo, que es efectivamente el impacto que tiene un tipo de ganadería, que es el de la ganadería intensiva, industrial, o las llamadas macrogranjas, que además es la principal culpable del deterioro de la otra ganadería, que es la que tenemos que promover, proteger, que es la ganadería extensiva, social o familiar. Yo creo que lo que dije, tal y cual lo dije, es impecable, y permítanme la falta de humildad en este sentido, porque no se refiere a lo que yo he dicho, porque yo no innovo nada. Yo lo que hago es traducir a un espacio político lo que se ha planteado por otros ámbitos, que en este caso tienen una raíz científica. De hecho, el tema de las macrogranjas, de la ganadería industrial o intensiva, es un tema que preocupa a la Comisión Europea. La ganadería industrial, a diferencia de la extensiva, la extensiva la conocemos todos los oyentes que estén ahora mismo escuchando nuestras palabras lo sabrán reconocer cuando han ido de viaje, por ejemplo, a Asturias, a Castilla y León, Andalucía, Extremadura. Habrán visto pues al ganado pastar, al ganado hacer una función además de protección frente a los incendios. Es una ganadería que arraiga población al territorio, crea puestos de trabajo. Ese tipo de ganadería es la que es sostenible ecológicamente y es deseable que se promueva. El problema viene con el otro tipo de ganadería ante la que alerta incluso la propia Comisión Europea, que son procesos que intentan una producción masiva, rápida y al menor costo posible. Por lo tanto, se utilizan una excesiva cantidad de fertilizantes químicos, se producen también una contaminación del suelo, del agua, que lleva a unos problemas muy importantes, tanto laborales, por la falta de creación de empleo, porque desplazan a la ganadería tradicional, como decía antes, y sobre todo, insisto, por el impacto ecológico que tiene. Contaminación de suelo, decía antes, contaminación de agua, emisión de gases de efecto invernadero. Y, por ejemplo, la Comisión Europea abrió un expediente, que lo seguimos teniendo abierto como gobierno, como sociedad española, porque fue en el 2018, un expediente por excesivo niveles de contaminación de nitratos, precisamente vehiculadas a través de la ganadería industrial. Por lo tanto, estamos ante un problema que no es solo español, es un problema internacional, porque de hecho todos los países se están encontrando en la misma situación, y todo el mundo que nos escuche va a saber contemplar, y especialmente los ganaderos dedicados a la cría en extensivo, saben perfectamente que no es lo mismo la calidad de una producción que se hace en extensivo, permitiendo al ganado pastar, permitiendo pasear, permitiendo alimentarse en los terrenos, que por lo tanto requiere más extensión de terreno, que el modelo de macrogranja, que es un modelo en el que en algunos casos, en la mayoría de hecho, desgraciadamente, el animal ni siquiera se puede mover a izquierda o derecha, y que son engordados con fertilizantes químicos, con medicamentos, especialmente hasta el momento del sacrificio. Ese tipo de carne que responde a ese tipo de proceso productivo, digamos, de rapidez y buscando siempre el máximo beneficio, ese no tiene la misma calidad, y eso es independiente del lugar donde se esté produciendo esa carne. En ese sentido, nosotros lo que hacemos es alinearnos con la ganadería tradicional, la ganadería extensiva, social, familiar, que además de crear puestos de trabajo, es la que arraiga población al territorio.